Comencemos con los routers del fabricante MikroTik y la idea es todas aquellos conceptos y configuraciones que vimos para la serie Catalyst del fabricante Cisco, implementarlo en otro fabricante. Por eso siempre recalcaba en ese momento que los conceptos que se adquieren para luego configurarlo en cada uno de los fabricantes que vayamos a utilizar, solamente necesitamos saber la sintaxis y la forma de conexión con ese dispositivo. Veamos eh, en este ejemplo del fabricante MikroTik esas configuraciones básicas. Primero vamos a ver cómo accedemos, cómo nos conectamos, qué medios tenemos para conectarnos. Tomamos un modelo específico que es el modelo 433 de Router Board, que es el que estamos utilizando en el curso. Si estuviéramos en el aula, físicamente estarían trabajando con ese modelo. Pero como no pueden trabajar cada uno con ese modelo, porque no estamos yendo a clases, vamos a trabajar con un router que son los CHR que MikroTik nos provee para trabajarlo en un entorno de virtualización. Eh, Hay un licenciamiento que tenemos que adecuarnos a ese tipo de routers, pero nos proveen una licencia gratuita que se utiliza mucho en entornos de prueba, de networking y de virtualización. Y vamos a ver una serie de configuraciones básicas, como lo es una configuración IPv4, 4, configurar PAT para compartir internet y configurar un servidor de HCP para que los clientes se conecten a ese router que acabamos de configurar. La forma de acceder en un dispositivo MikroTik es mediante una línea de comando. Esa línea de comando puede ser a través de un cable serial, a través de un teclado, a través de una sesión Telnet, SSH. También dispone de una interfaz web llamada WebFig, el cual podemos acceder mediante un navegador utilizando los protocolos HTTP y HTTPS. Y la otra opción es conectándose a través de una aplicación que es propietaria de MikroTik, que se llama Winbox. Esa aplicación es bastante intuitiva, bastante fácil de utilizar y es la que nosotros vamos a estar utilizando. Sin necesidad de conocernos las, los comandos de la línea de la terminal para poder configurarlo. Aunque es bastante intuitivo, bastante sencillo la línea de comandos. La aplicación Winbox, una vez que ustedes la descargan del sitio de MikroTik, van a tener eh, es bastante sencilla. Le agregan la IP o el nombre del router al que se van a conectar, el DNS, el hostname, un usuario y una contraseña, y ahí se pueden conectar. También tienen una opción de detectar eh, por capa 2 los routers de la LAN para poder conectarse. Y bueno, ahí si detectan los routers, pueden detectar la MAC, la IP, el nombre que tiene el router, la versión del router OS que está utilizando y la arquitectura. Si está utilizando una router board, si está utilizando una arquitectura PC, x86, etcétera. Es bastante sencillo. Seleccionamos para acceder por Winbox en Neighbor para detectar los routers vecinos, le damos en refresh y ahí automáticamente en el firewall del equipo, si estamos en Windows, nos solicitará que le otorguemos el permiso necesario a la aplicación para poder acceder a esos paquetes para detectar a nivel de capa 2 en la LAN. La línea de router board, los 433 y los 433AH, que son lo que utilizamos en cursos anteriores, es la que vemos en pantalla. Es bastante intuitivo, tiene un puerto de alimentación de corriente, tiene tres puertos Ethernet,
de los cuales el primero de ellos soporta PoE, por lo que es ideal en este caso para alimentar el router mediante el cable Ethernet, mediante el cable UTP, utilizando PoE. Y tenemos 3 slots PCI de expansión. Esos slots los utilizamos para agregar tarjetas inalámbricas, por ejemplo. Después tenemos pines que son que nos dan, podemos obtener, no se logra ver en la foto, pero nos dan 12 voltios, en donde nosotros podemos, por ejemplo, en la carcasa donde estemos trabajando con este router, agregarle un ventilador para disipar la temperatura. Y bueno, en el siguiente modelo, en el modelo 433AH, lo que nos otorga es mejor prestaciones a nivel de hardware, una tarjeta de expansión SD para conectar una memoria SD si queremos, no sé, implementar, necesitamos más espacio de almacenamiento, etcétera. Es bastante intuitivo. La forma de conectarlos a estos router board, podemos encontrar una estructura o una caja estanca que soporte visibilidad a la intemperie, que soporte agua y la luz del sol, o podemos encontrar alguna gabinete de metálico como el que podemos ver en pantalla. También me estaba olvidando de que tenemos un puerto RS232 para conectarnos por un cable de terminal, cable consola. En el slot de expansión nosotros utilizamos las tarjetas de expansión, que son las R52. Estas tarjetas son tarjetas inalámbricas que nos permiten agregar interfaces inalámbricas al router, por ejemplo de redes de 2,4 GHz o de 5 GHz. Una forma de resetearlos a estos routers es mediante dos chapas metálicas que tiene la placa, en el cual nosotros tenemos que, por medio de un destornillador o con cualquier material conductivo, presionarlo, o sea, darle continuidad a ambos bornes al momento que el equipo bootea. Ahí se va, acá podemos ver con un destornillador, hacemos puente, reiniciamos el equipo y vamos a sentir una serie de pitidos que se encargan de indicarnos de que el router se está reseteando de fábrica. Si estuviéramos en el aula, la primera topología que construiríamos sería esta, en el cual tenemos una conectividad a internet, tenemos una de las IP públicas que utilizamos en el TIP, y utilizaríamos un switch, alimentar ese router con un transformador. Ese transformador tiene que estar conectado con un sistema de alimentación de UPS para estabilizar la tensión, que no haya picos, etcétera, y conectaríamos a un switch y a un PC y haríamos esta topología. Pero para que no sea un impedimento de tener el equipamiento físico para hacer esa topología, lo vamos a hacer de manera totalmente virtual. Para eso MikroTik nos provee un router que se llama Closed Hosted Router, CHR por sus siglas, que es una versión del router OS, que es el sistema operativo, que funciona en máquinas virtuales. Tiene soporte para arquitecturas de x86 y 64 bits, y se puede utilizar en los hipervisores más populares, como lo es el de VMware, el Hyper-V de Microsoft, el VirtualBox y KVM, entre otros. CHR tiene todas las características habilitadas del router OS por defecto, pero tiene un modelo de licenciamiento que los demás router OS, que un dispositivo router que implemente un router OS. Por ejemplo, el router board 433 que acabamos de ver.
Para poder virtualizarlo a los CHR necesitamos como mínimo una versión del router OS que sea superior a las 634, un CPU que tenga soporte para 64 bits con soporte para virtualización. En la actualidad la mayoría ya traen el soporte para virtualización, que tenga 128 megabytes de memoria o más. La cantidad de memoria lo que nos va a determinar es cuánto de procesamiento nosotros queremos hacer con ese router. Si queremos tener 30, 40 interfaces de red, bueno, necesitamos tener mayor RAM para poder procesar cada una de esas interfaces y cada una de las configuraciones que vayamos a hacer. No es lo mismo agregar un router que solamente aplique DHCP y PAT que agregar un router y configurarlo como servidor hotspot, agregarle entradas en el firewall, crear un proxy, etcétera. Entonces a mayor cantidad de servicios, más cantidad de memoria. Algo similar al disco también. Necesitamos como mínimo 128 megabytes de espacio en el disco para crear el disco virtual del CHR. Y el máximo tamaño que podemos asignarle son 16 GB a ese disco virtual. Estos routers virtuales en la página de MikroTik están, la documentación nos determina que fueron probados en estos diferentes entornos. Por ejemplo, VirtualBox bajo Linux y OS X, en la plataforma de VMware, el VMware Fusion, en el ESXi, en QEMU a partir de esta versión en Linux, en Hyper-V, en estos sistemas operativos de Microsoft, y en el hipervisor Zen Project y Zen Server. Eso no quita que lo puedan utilizar en otro hipervisor. Solamente que podemos encontrarnos con problemas que no están documentados. Entonces no vamos a encontrar mucha documentación. En nuestro caso, en esta materia, vamos a estar utilizando ahora como primer ejemplo VirtualBox, la versión más reciente de VirtualBox, y a partir de en futuras topologías vamos a estar trabajando con QEMU. Más adelante les voy a explicar la nube privada que armamos para la materia, en donde van a poder tener cada uno de ustedes un espacio en esa nube con un número de routers y equipos virtuales Linux para que puedan armar y construir las topologías que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Hay que tener en cuenta que dependiendo del hipervisor que estemos trabajando, el hardware que virtualiza ese hipervisor en el cual fue testeado los CHR son, por ejemplo, en ESX, en el hipervisor SX, las tarjetas de red son las BMXnet 3 y las Intel E1000. Los discos en casi todos los hipervisores son iguales, pero tiene que estar funcionando en una conexión IDE. No pueden funcionar en una conexión SATA. Para instalar los CHR, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ingresar al sitio del fabricante, descargar la imagen de un disco. Esa imagen la imagen que tenemos que descargar va a depender del hipervisor que utilicemos. Si es VMware, si es VirtualBox, si es un formato de disco sin imagen, si es una Hyper-V, etc. Una vez que descargamos el disco, en el hipervisor que estamos trabajando, creamos una máquina virtual con la particularidad de que como disco vamos a seleccionar la imagen que acabamos de descargar anteriormente. Después esa máquina virtual la vamos a configurar, en donde iniciamos la máquina virtual y ya debería de iniciarse el router OS. A partir de ahí nos vamos a conectar con Winbox. Para utilizar los HR disponemos de un licenciamiento. En esta materia vamos a utilizar, y para pruebas, el licenciamiento gratuito, la versión free, es bastante, estamos más que sobrados, porque tenemos como limitante a esto
que la velocidad de las interfaces no puede superar el megabit, un megabit. Si lo llevamos a producción, en un megabit no hacemos nada. Donde tengamos una red de un tamaño bastante considerable, no, no hacemos nada. Pero para hacer pruebas, un megabit está bastante bien y podemos hacer topologías bastante interesantes con esta licencia. En caso de necesitar mayor velocidad, ya tenemos que ir pensando en alguna de las otras licencias. Pero esas otras licencias tienen un costo. Lo bueno que tienen estos utilizar CHR comparado con utilizar un Cisco, por ejemplo, podemos virtualizar Cisco, pero si vamos a la hora de a un tema de licenciamiento y qué es legal o no, Cisco no nos provee una forma de emular íntegramente el iOS, su sistema operativo. Lo podemos hacer utilizando GNS, por ejemplo, el emulador, pero ya estaríamos utilizando versiones de iOS que no las podemos descargar oficialmente desde el sitio de Cisco de manera gratuita. Entonces, para no tener problema de licenciamiento, con los MikroTik podemos virtualizarlos, virtualizar la cantidad de dispositivos que nosotros necesitemos, probar las topologías, probar las configuraciones y cuando tengamos todo verificado y configurado y sabemos que funciona, bueno, ahí sí podemos, para llevarlo a producción, adquirir una licencia de mayor velocidad y nuestras configuraciones funcionarían sin ningún tipo de problema y no tendremos el limitante de velocidad. Estos tipos de routers se están utilizando mucho en la actualidad para tener toda la infraestructura de networking de una empresa totalmente en la nube, sin necesidad de tener los routers físicamente en algún lugar. Esto es bastante interesante porque podemos contratar, por ejemplo, en la nube de Amazon o en la de Microsoft, contratar la cantidad de equipos virtuales o CHR virtuales que necesitemos y bueno, construir nuestras topologías sobre esa nube, sin necesidad de tener el dispositivo en un lugar físico específico. Bien, vamos a hacer esta topología básica en VirtualBox. Toda la parte que está dentro del recuadro verde está totalmente virtualizada en VirtualBox. Solamente tengo conectado físicamente el ISP router, el router de mi ISP, y ese router tiene conectividad a internet. ¿Qué tengo que tener vamos a armar esta conexión desde cero? Ya tengo creado una máquina virtual que es admininfra 2 host 1, en donde le instalé Windows 10 y bueno, vamos a hacer todas las configuraciones para que esta topología, primero hacer la conexión física de esta topología y luego la lógica, la de configuración. Así que para eso vamos al escritorio y comencemos. Ya estamos en ya en el escritorio del equipo. Estamos en la página de MikroTik, en donde en la sección de descargas vamos a encontrar los CHR que acabamos de mencionar. ¿Qué tenemos que descargar ahora? Bueno, en la máquina, en VirtualBox, tengo configurado una máquina virtual, que es esta, y en esa máquina virtual me descargué Winbox. ¿Para qué? Para poder utilizarlo para conectarme al router. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a descargar el disco duro, el disco virtual que nos ofrece MikroTik. Para eso tenemos que tener en cuenta esta tabla que acabamos de mencionar. Para utilizar con VirtualBox necesitamos descargar el disco virtual en formato .bdi, que es este que está acá. Tenemos 4 versiones: la 6.45, la 6.46 estable, la 6.47 beta 60 para testing y la de desarrollo
la 7. Nosotros vamos a utilizar la estable. Descargamos el disco. Y por mientras vamos a ir creando nuestro router virtual. Para eso lo que tenemos que hacer en VirtualBox, generamos una nueva máquina virtual. Yo les voy a escribir el nombre admin infra chr1. Le damos en next, le voy a dar con memoria RAM 64 MB. Y el disco que voy a utilizar no lo voy a crear, sino que voy a utilizar este que acabamos de crear. Vamos a agregar el disco que está en las descargas. CHR. Seleccionar. Creamos la máquina virtual y ya está pronta para utilizar nuestro CHR virtual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a agregarle la conexión de nuestra topología. Nuestro router CHR va a tener dos interfaces de red. Uno, que va a ser la ETH0, va a estar conectado a nuestro router físico de nuestro ISP. Y la otra interfaz va a estar conectado a este switch 1. Este switch 1 lo vamos a virtualizar. Vamos a hacer todo este lazo virtual creando redes virtuales en VirtualBox. Entonces lo que vamos a hacer es, en las configuraciones del CHR, en el apartado de red, vamos a usar el adaptador 1 para mapearlo con la conexión física a nuestro ISP, que va a ser el ETH0. Esta interfaz lo vamos a dejar en adaptador puente y el adaptador 2 lo vamos a habilitar y vamos a utilizar el tipo red interna. Esta red interna es una red interna de las propias virtuales que tiene VirtualBox. Entonces lo único que tenemos que hacer en esa red interna, en cada una de las virtuales, agregarle el mismo nombre. Por defecto nos da el nombre INTNet, pero le podemos agregar otro nombre, por ejemplo LAN 1. Vamos a escribir admin infra LAN 1. Le damos a aceptar y podemos ir iniciando el router. En el siguiente equipo, en el host virtual, lo que tenemos que hacer es conectarlo también a la misma red virtual. Entonces para eso, en las configuraciones de red, le configuramos que utilice la red interna y en el nombre le ponemos el mismo nombre que la red interna que configuramos la interfaz Ethernet 2 del CHR1. Le damos a aceptar. Ambos han iniciado, verificamos las configuraciones y perfecto. El CHR inició, tenemos nuestro menú de inicio. Como mencionamos en las presentaciones, el usuario por defecto es admin sin contraseña y acá podemos ver que nos da la bienvenida, el router OS, y nos muestra si queremos ver información sobre la licencia. En este caso no nos interesa. A partir de acá estamos en la línea de comando para ingresar todas las configuraciones que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer es irnos al host 1 y este host 1 que está conectado al Ethernet 2 del CHR lo vamos a comenzar a configurar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a la pestaña Neighbors, nos vamos a Refresh y nos va a aparecer la dirección MAC de la interfaz Ethernet 2 del CHR1. Acá podemos ver que no tiene ninguna dirección IP, que el nombre del router es MikroTik, la versión que está utilizando, que se está utilizando CHR y el uptime, que es el tiempo de encendido que tiene. ¿Cómo hacemos para conectarnos? Tenemos que dar clic en la columna de la MAC. Vamos a ver que se nos completa el formulario de login y le damos en el botón Connect. Si ingresamos en la columna del IP address, lo que va a hacer es que en este momento no tiene asignada ninguna IP, pero nos va a aparecer acá la dirección IP para conectarnos.
En este momento no tiene nada, contraseña no tiene configurada, entonces le damos en Connect. Acá tenemos todas las configuraciones del router. Lo primero que voy a hacer es, me voy a ir a las interfaces y acá tenemos dos interfaces, la Ethernet 1 y la Ethernet 2. La Ethernet 1 yo le voy a agregar un sufijo que se va a llamar Ethernet Ether 1-1 para identificar esa interfaz y saber qué es la que está conectado como puente en VirtualBox a mi tarjeta de red física. Ahí va a tener conectividad el router a la red física que estoy conectado, por lo que va a poder acceder al router de mi ISP. Y en el Ethernet 2 le voy a agregar el sufijo LAN. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar las configuraciones por defecto. Lo primero que íbamos a hacer es conectarnos utilizando Winbox, que ya lo hicimos. Lo siguiente es cambiar la contraseña por defecto. Como acabamos de ingresar con el usuario admin sin contraseña, es una gran brecha de seguridad que nos va a permitir que los usuarios puedan acceder sin necesidad de la contraseña. Entonces lo primero es agregar una contraseña. Para eso nos vamos a Use System, la pestaña System de Winbox, opción Users, y en Admin agregamos doble clic y le damos clic en el botón Password. Vamos a ingresar una nueva contraseña, cada uno ingrésele la que quiera. Se asegura, no usen admin, sino las primeras credenciales a probar por un atacante va a ser admin, así que eso cámbienlo. Nunca úsenlas por defecto, a excepción de en algunos casos que vamos a ver más adelante, que nos permitirían hacer cosas o registrar cosas bastante interesantes. Le damos en OK y listo, la contraseña ya quedó almacenada. Ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente configuración, es habilitar el servicio de conexión Winbox SSH y SSH. ¿Qué significa esto? Que por defecto están habilitados diferentes servicios que son la API para poder acceder desde una aplicación externa, FTP, SSH, Telnet, Winbox y www. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a deshabilitar www, vamos a deshabilitar Telnet, FTP y las API para que nadie pueda ingresar. Solamente vamos a dejar el acceso por SSH y por Winbox. Para acceder por SSH tengo que configurar una dirección IP y para acceder por Winbox, ya con la Mac, como lo estamos haciendo, accedemos perfectamente. Entonces estas configuraciones ya están hechas. Lo siguiente es configurar una dirección IP versión 4, configurar la IP en las interfaces WAN y LAN y configurar una ruta estática por defecto, o sea, darle conectividad a internet desde el router y después compartirlo con el cliente. Vamos al primer paso, configurar IPv4. Vamos a configurarlo en función de la topología que tenemos y la información de la topología. Entonces, ¿qué sabemos? Que la interfaz Ethernet 0, que es la que se conecta a internet, la WAN, va a tener esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer es la interfaz Ethernet 1 va a tener esta dirección. Si se fijan, esta dirección que se obtuvo fue por DHCP, porque en mi LAN en la que estoy conectado existe un servidor de DHCP. Lo que voy a hacer es la voy a quitar y voy a agregar de manera estática la dirección. ¿Cuál va a ser? La que me dice la tabla 192.168.0.155 192.168.0.155/24 y la interfaz va a ser la WAN. Perfecto. La siguiente dirección va a ser para la interfaz de la LAN, la Ether 2 LAN.
Esta tiene que tener una dirección que es este rango, 210.115.20.1, porque es el gateway, es esta interfaz que está acá. Es el gateway del host 1. Entonces, lo que hacemos es el 210 115 21/24 y la interfaz es la LAN. Le damos OK. Listo. Ahora lo que podemos probar es con la utilidad ping verificar conectividad. ¿Contra quién? De acá. Estamos en este router, verificamos conectividad contra el gateway de ese router, que va a ser esta interfaz del router de mi ISP. En este caso vamos a verificar la conectividad y es 192.168.0.1. Perfecto, tengo respuesta. En el caso de que esto no funcione, tienen que verificar que el problema no sea físico. Eso significa las configuraciones de la virtual y del CHR que esté configurado correctamente, como lo acabamos de ver. Una interfaz en el tipo puente, en la tarjeta de red física que se conecten a internet, a la red, y otra interfaz como red interna. Y que ambas redes, ambas virtuales, tengan esa red interna con el mismo nombre. Funciona la conectividad. Entonces ahora lo que tengo que hacer es verificar también, si quiero, contra un host que esté en internet. Vamos a probar con uno de los DNS de Google. En este caso tenemos conectividad. ¿Por qué tenemos conectividad? Porque el router había obtenido una dirección por un DHCP. Entonces, si miramos la tabla de ruteo, acá podemos ver de que existe una entrada estática que se obtuvo por DHCP. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva, la eliminamos, creamos una nueva y le agregamos que el destino va a ser 000, o sea, cualquier red voy a enviar por la IP del siguiente salto, que va a ser la de mi gateway de mi ISP, ¿no? Que es la 1. Ahora, si se fijan, esta entrada ahora ya no tiene la entrada D que tenía hoy, que era la que eso significaba que se había obtenido por DHCP. Ahora está creada de manera estática. Entonces ahora, si verificamos, tenemos conectividad sin ningún tipo de problema. Entonces ahora lo que nos queda es en el host 1 configurarle una IP dentro del rango LAN. Entonces lo que vamos a hacer es en Ethernet vamos a ingresar al adaptador y vamos a agregarle una dirección IP dentro de ese rango, que era 210, perdón, que era 210. La IP del host 1 va a ser 210.115.20.10. Máscara de red, triple 255, puerta de enlace, la IP que tiene la Ethernet 1 la Ethernet 2 sería de mi CHR, que sería la LAN, la interfaz LAN, que es 210.115.20.1. Y los DNS, no me interesa los DNS ahora. Pero si quieren, vamos a agregarle solamente los de Google, por decir que le agregamos algo. Le damos en aceptar, aceptar. Nos indica Windows de que se ha conectado a la red. Y ahora podemos ver que hay tráfico. Abrimos una línea de comando, verificamos conectividad contra el gateway. Veamos si se configuraron bien la IP. Está bien. 210.115.20.1. Perfecto. El host 1 accede a la interfaz, a la IP que tiene asignada la interfaz de la LAN de mi router CHR1. Ahora lo que nos queda es verificar conectividad. Perdón. Verificamos conectividad y hay nuestra siguiente configuración.
crear la ruta por defecto, verificar conexión entre LAN y WAN. Ya está. El router CHR virtual puede acceder al gateway de mi LAN física y también el host 1 puede acceder al CHR, a la interfaz de la LAN. Ahora nuestra siguiente configuración es configurar PAT para compartir el acceso a internet en la LAN y verificar conexión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero en el host 1 voy a dejar corriendo un ping al DNS de Google. Como vemos, no tengo respuesta. ¿Qué ocurre acá? El paquete de SMP va al gateway, pero el gateway no tiene configurado PAT. Lo que tenemos que configurar es PAT en el CHR. ¿Cómo lo configuramos a PAT en el CHR? Vamos al Winbox. Nos vamos al apartado. En este momento el router tiene conectividad a internet, pero los hosts de la LAN no. Nos tenemos que configurar PAT. Para eso vamos a la opción IP, Firewall, NAT y agregamos una nueva entrada. Utilizamos la opción CRC NAT. El action le vamos a agregar el masquerade y miren lo que va a ocurrir. Vamos a dejar la ventana del DOS acá abajo. En el momento en que nosotros le demos el OK, PAT ya va a estar configurado en el router. Miren lo que va a ocurrir. Ya el host 1 tiene conectividad a internet a través de del CHR virtual. Entonces, de esta manera ya tenemos conectividad a internet. Como configuré el DNS de Google, el equipo accede a internet sin ningún tipo de problemas. Y ya puedo empezar a descargarme aplicaciones, a acceder a internet. Puedo cerrar Winbox y ahora conectarme con a través de la IP y la contraseña que agregué. Una configuración que me faltó agregar es el nombre, que el router no se llame MikroTik. Entonces, dentro del apartado IP, System Identity, vamos a agregarle admin infra chr1. Bien. Sigamos. Otras configuraciones que nos está faltando ahora es, ya verificamos que tiene conexión, el host 1, es la de configurar DHCP. ¿Cómo configuramos DHCP? En el router, en el CHR, vamos a hacerlo a través de Winbox de manera muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a la configuración IP, DHCP server, DHCP setup y seleccionamos la interfaz del CHR en donde va a funcionar el DHCP server. Le damos en la LAN, next, especificamos la dirección de subred, de red, en donde va a funcionar ese DHCP server. Especificamos el gateway para los que se va a implementar en esa LAN con ese DHCP server, y especificamos un rango de direcciones. Este rango vamos a utilizar de la red 50 hasta la red 100. ¿Qué nos permite esto? Que cuando hagamos un escaneo en la red, tener ese rango reservado para clientes que obtienen su dirección a través de DHCP. Los DNS que vamos a estar utilizando, vamos a usar los de Google por el momento. Next. El tiempo en el cual va a durar la sesión
de un cliente de HCP. Es una buena práctica que sea un valor bastante pequeño, porque si tenemos en una red clientes que se conectan en, por poco tiempo y se desconectan, esa red, esa, esa asignación de direcciones que se le hizo a ese cliente va a durar, esa dirección se va a guardar por este tiempo. Entonces, si tenemos clientes que se conectan y usan la red muy poco tiempo, esa reserva no va a quedar disponible automáticamente cuando él se desconecte, sino cuando transcurra ese tiempo, o cuando el cliente especifique que realmente quiere liberar esa dirección. Y seleccionamos 4 horas, next, y ya se configuró nuestro servidor de HCP de manera correctamente. Vamos a probarlo. Para eso, en las configuraciones Ethernet del host 1, vamos a cambiar la opción para que obtenga el direccionamiento IP a través de DHCP. Ingresamos a aceptar, aceptar, y acá podemos ver cómo el equipo obtuvo la dirección ahora 1.210.115.20.100. Si ingresamos en el router, podemos ver ese cliente que se conectó, y en el servidor de HCP vamos a ver la dirección que se le asignó, la MAC que tiene ese cliente, cuál servidor de HCP se dio esa dirección, la dirección activa, la MAC activa, el nombre del host, el tiempo de vida que le queda, 4 minutos. Perdón, hoy dije 4 horas y serán 4 minutos. Y listo. ¿Qué puede ocurrir acá? Que el cliente puede liberar esa dirección. Para eso, para liberar esa información, lo primero que voy a hacer es conectarme al router mediante la MAC. ¿Por qué? Porque si libero la dirección IP que se obtuvo por DHCP, cada vez que cuando libere esa dirección voy a perder conectividad contra el router. Entonces lo que hago es me conecto al router desde la capa 2, voy a las opciones del servidor de HCP, las direcciones asignadas, y entonces vamos a liberar la dirección, que eso se hace mediante el comando ipconfig /release. Acá podemos ver que se eliminó la asociación. Acá vemos que se eliminó la asociación, y si queremos obtener una nueva dirección, lo que hacemos es con el comando ipconfig /renew. En ese momento el host 1 lo que hace es emite el HCP Discover y bueno, todas esas etapas que vimos en el teórico de HCP. Bien, en este momento ya tenemos configurado nuestro host en nuestra topología virtual.